Y regresamos a este tema de los tiempos del fin. ¿Dicen amén? Los tiempos del fin, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, así lo hemos nosotros titulado, tiempos peligrosos. Y yo quisiera hacer una revisión para que se quedara completamente impregnado en nuestros corazones y en nuestro aprendizaje de la palabra del Señor, porque no hay nada mejor que prestar atención a la sola palabra. Decía Martín Lutero, y ustedes van a ver cuánto valor va a cobrar en estos estudios, la sola escritura. Diga conmigo, la sola escritura. Una de las cosas que va a evitar el error, cualquier error en la interpretación de la palabra de Dios, es justamente hacer que la palabra de Dios sea la norma de nuestra interpretación y no nuestra imaginación o especulación. ¿Dicen amén? Cuando la palabra de Dios, la sola escritura, es la base de nuestro estudio y es la base al mismo tiempo de nuestras convicciones, estamos entonces bien. Toda creencia en la iglesia debe estar absolutamente respaldada por lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Dicen amén? Muchas veces encontramos gente que dice, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Dios. Y hoy en día nos vamos a encontrar diferentes posturas. Gente que dice que cree en Dios, pero no le hace falta ir a la iglesia. Gente que dice que cree en Dios, pero dice, pero no me hace falta congregarme. Y aun cuando ustedes están conversando con personas que están suficientemente convencidas de lo que están diciendo, uno se da cuenta que la gente dice creer en Dios, pero también al mismo tiempo la gente desvincula el creer en Dios y el creer en Cristo del creer en su palabra. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Y usted no puede ser un cristiano que cree en el Señor Jesucristo y está desvinculado de lo que Cristo enseñó en las Sagradas Escrituras. Aleluya. Dicen, y hay mucha gente que ustedes, no, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Yo creo en Dios, y están precisamente hablando así por lo que ignoran de la palabra de Dios. Si usted ignora lo que dice la palabra de Dios, y esa es la base del trabajo del anticristo. El anticristo va a trabajar, recuerden que el anticristo no tiene base atea. El anticristo no es ateo, por eso que va a confundir mucho. Y cuando estamos hablando del anticristo y señalamos el artículo en lo singular, vamos a ver con la misma palabra cómo la palabra establece el vínculo entre lo singular y lo plural para hablar del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén a lo que hablo. Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios, muy interesante. Recuerden, a modo de repaso, que nosotros dijimos que hay un solo apóstol que menciona la palabra anticristo. Se ha hecho una doctrina, todo el mundo está en la espera del anticristo, cuando la Biblia dice que estemos en la espera de Cristo. Hay más euforia en el mundo esperando al anticristo que esperando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos? Usted se imagina a la iglesia esperando al anticristo cuando la iglesia tiene que esperar a Cristo. Todo el espíritu de la iglesia y la proyección de la iglesia es esperando a Cristo. Bueno, el diablo está el domingo que viene vamos a estar hablando del papado y vamos a estar hablando del desarrollo del anticristo. Y vamos a irnos al capítulo 13 de Apocalipsis el domingo que viene para estar mirando todo el desarrollo, crecimiento, toda la evolución de ese sistema y cómo llega a los días de hoy. ¿Dicen amén? ¿Cómo usted puede en el contexto de hoy poder discernir cómo se está moviendo valga la redundancia, movimiento en el mundo? Amén. Para eso se escribió Apocalipsis. Ahora, hoy vamos a hacer una caminata bíblica y vamos a ir mirando detalladamente algunos aspectos. Gloria al Señor. Ahora, vamos a irnos en una caminata bíblica para que ustedes vean ese vínculo que hablamos ahorita. Pero antes de irnos,
Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, porque es el pasaje que nos ocupa hoy para el tema. Vamos a ver cuánto avanzamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo quiero que ustedes sepan que este tema nosotros lo estudiamos profundamente hace más de 30 años. Damos mucha gracia al Señor y damos muchas gracias también por el pastor Wilson, por el acopio personal que el Espíritu Santo también nos permitió al hacer teología en el tiempo. Pero cuando hablo con Aber González, Rubén Ginebra y otros, decimos, wow, ¿cómo es posible que hace 30 o 40 años atrás, cuando estábamos estudiando minuciosamente este tema, se hablaba con tanta claridad y visión espiritual de lo que está pasando hoy? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. ¿Dicen amén? Bendito sea. Ahora, vamos a irnos al capítulo 2 de Segundo de Tesalonicenses. Y yo quisiera, empezando el capítulo 2, comenzando en el versículo 1, para ir a esta expresión, el hombre de pecado, digan el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dicen amén? Entonces todo el mundo está esperando a un dictador, todo el mundo está esperando a un hombre que con mano fuerte va a gobernar el universo entero y va a ejercer una hegemonía global para gobernar al mundo, pero la Biblia no dice eso. ¿Dicen amén? Siempre va a haber espacio para el evangelio. El mal no podrá globalizarse jamás, porque Cristo dijo, el Señor de la iglesia le dijo a Juan, Juan, yo soy el alfa y la omega. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el principio y el fin, yo soy el todopoderoso. En otras palabras, yo empecé la historia, yo termino la historia. Y dice también el Señor Jesús que las puertas del infierno, que dijo él, no prevalecerán contra su iglesia. De modo que siempre habrá espacio para la verdadera iglesia. Estará el mal, pero también estará el remanente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Si no nos perdemos y pensamos que va a llegar un momento en que no hay iglesia, que no está Cristo, que no se puede predicar, que no se puede, eso es incierto. Cristo es el Señor. Toda potestad Él la tiene, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Él está al control de la historia. No está pasando nada que Cristo no esté controlando. Aleluya, eso es una perspectiva diferente. ¿Cuántos dicen, ¿y qué va a pasar ahora con Elon Musk y con Trump? Yo no sé el encontronazo que va a haber. Lo que yo sí sé es que Cristo está al control. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora miren. Vamos a ir desde el versículo 1, dice, pero con respecto, ¿qué dice? A la venida de nuestro Señor. Fíjense que el apóstol Pablo enfoca el tema central aquí en el capítulo 2, no es la venida del anticristo, sino es la venida de ¿quién? En el texto dice, pero con respecto ¿a qué? A la venida del anticristo, dice Pablo. No. ¿Cuál es el tema medular de la iglesia? ¿Cuál es el plano visual, espiritual, emocional en que debe estar la iglesia? Fíjense cómo termina Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. La iglesia está y tiene que estar en la expectativa de esperar ¿a quién? A Cristo. Y en los años nuestros, de niños, de jóvenes, nunca nosotros vimos a la iglesia esperando al anticristo. La iglesia siempre estaba esperando, ¿cómo? Yo me voy con él. Y esos eran los coros, yo me voy con él. Dicen amén. Cristo ya viene, señales hay. Era la expectativa de esperar a Cristo. Aleluya. Ahora, y cuando la iglesia empieza a perder la expectativa de esperar a Cristo, es que algo no está bien. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Ahora, vamos al versículo 1. Dice, pero con respecto ¿a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué otra cosa?
y nuestra reunión con Él. Bien, es decir, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Nos vamos a reunir con Él. Otra cosa que hay que señalar aquí, ustedes saben que a partir del siglo XIX empezó a correr en las iglesias evangélicas. Esa no es una doctrina temprana en la vida de la fe cristiana, ni posterior inmediatamente a los apóstoles, ni siquiera en los días de Policarpo. En los primeros siglos la iglesia no creía eso, sino que a partir del siglo XIX, por una doctrina de unos monjes jesuitas nacidos de la iglesia católica, y vamos a hablar de la iglesia católica como parte del sistema anticristo, porque anticristo es divide la iglesia. El anticristo, anti, que es contra, es también el espíritu que divide a la iglesia en dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa, la iglesia trigo y la iglesia cizaña. ¿Dicen amén? Y a partir de la interpretación de estos monjes jesuitas, Scofield, que empezó a interpretar la Biblia y poner sus interpretaciones, y puso las interpretaciones de estos monjes jesuitas en su Biblia, esa Biblia fue la que se popularizó en una manera extraordinaria, y muchas de esas creencias estuvo siendo sostenida y está siendo sostenida todavía por las iglesias protestantes y evangélicas del mundo, acerca de que Cristo viene en una manera que la Biblia no dice que viene. Amén. Toda vez que la Biblia habla de la venida de Cristo, dice que será una venida que todo el mundo la verá. ¿Dicen amén? Mira cómo Pablo lo dice aquí, para ver si es verdad. Mira lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por qué, dijimos ya, por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cómo? No se dejen mover. La palabra aquí, no se dejen mover, ya lo dijimos, no se enloquezcan, no pierdan el tino con que el Señor ya viene y que el Señor ya viene, porque en los días de los tesalonicenses ya había gente que había dejado de trabajar, porque no había sentido, ya el Señor viene. ¿Dicen amén? Dice Pablo: yo les ruego a ustedes que ustedes no se enloquezcan, que no pierdan el tino. Pero cuando él habla en la primera carta a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, porque la segunda carta de Pablo es la que estamos leyendo ahora, pero en la primera, mira cómo él dice que viene el Señor, para ver si el Señor viene como los dispensacionalistas hablan. La Biblia habla solo de dos dispensaciones: la ley, ¿y cuál es la otra? La gracia. ¿Solo hay cuántas dispensaciones? Dos dispensaciones, bíblicamente hablando, la ley y la gracia. Y sucede que cuando el Señor está hablando, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo será la venida, mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13. ¿Están ahí? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están muertos. Porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El sentido de la vida. Es decir, si la vida termina en la tumba, ¿qué sentido tiene? ¿Dicen amén? La resurrección le da al creyente esperanza, que tu vida no termine aquí. Aleluya. ¿Dicen amén? Decía José Martí, la vida sería una invención bárbara y brutal si estuviese limitada a la tumba. Por tanto, la tumba no es término sino vía. Era espiritualista. Si la vida termina en la tumba, no tiene sentido. ¿Dicen amén? Para el creyente, que no debe enterrarse, no debe materializarse, no debe llenarse de afán, no tiene que tenerle miedo a la muerte, porque tu vida en Cristo Jesús no termina en la muerte. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos? El creyente enfrenta la muerte en una manera diferente, con paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mira lo que dice.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen. Quien no tiene a Cristo, la muerte, ¿qué cosa significa? Fin. No hay 9 rezos que te va a sacar de ahí. Por eso Cristo es vital. Aleluya. Por eso es que hay que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la única garantía de vida eterna, de postergarte en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos? Ahora, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En dónde? En Él, creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros que estamos vivos en los días de Pablo y ahora nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron, a los que están muertos. Los que murieron ya no están gozándose de la plenitud de la gloria de Dios. Dicen amén. Ni nosotros le vamos a preceder a ellos, porque el Señor mismo con voz de mando. Mira cómo va a aparecer el Señor. La gente dice que Él va a aparecer, que va a ir para Jerusalén. El que ya se humilló hasta lo sumo, dicen amén. ¿Cuánto se humilló el Señor? Tomó un cuerpo, ya lo abofetearon, ya lo escupieron, ya lo crucificaron, ya dijo en la cruz, ¿qué dijo en la cruz? Consumado es. Ya resucitó y ya se le ha dado un nombre que es como sobre todo nombre. ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Habrá más gloria que eso? Porque los que no reconocen, recuerden, los que no reconocen, y ese es el espíritu del anticristo, los que no reconocen a Jesucristo, no creen que Jesús es el Mesías que vino en la primera venida, y no creen que ese Jesús que vino en la primera venida ya es Rey de Reyes y ya es Señor de Señores. Jesús no va a ser exaltado, ya fue exaltado. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos? De modo que Jesús no va a venir ahora otra vez a velar su gloria, ya no viene a salvar. ¿A qué viene Jesús ahora? A juzgar. Ese cuento que el cristiano se duerme, eso es una pastilla que el cristiano, que si no te va en la segunda vuelta, te va en la primera, te va en la segunda. Eso no es la terminal de guagua de Camagüey. Eso no es lista de espera. Hay que reservar. ¿Cuánto creen que hay que reservar? Aleluya. Aleluya. Y se reserva por fe en Jesucristo. Y eso te hace estar esperando que en cualquier momento aparecerá el Señor. Mira lo que dice Pablo. Yo no sé dónde se leyeron todo eso, pero desde el siglo XIX vienen todas estas falsas doctrinas creciendo y acomodándose, y la iglesia masticándola. Y lo que hace más es confundir que entender. Ahora mira lo que dice. Por lo cual os decimos, porque el Señor, 16, el mismo Señor con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, hermano, va a ser un acontecimiento global. Ya Cristo no viene más sino a terminar la historia. Y la iglesia tiene que estar en la expectativa que eso puede suceder en cualquier momento. Aleluya. Lo contrario hace que la iglesia se entretenga, y que la iglesia se entretenga y no estemos velando. Jesús dijo, velad y orad, porque ustedes no saben a la hora que vengo. Vengo como un ladrón cuando nadie sabe, y vengo en un pestañazo, en un abrir y cerrar de ojos me aparezco. Aleluya. Poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Eso hace que tu vida cambie, que tu proyección cambie. Mira lo que dice. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué?
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿cuándo? Siempre con el Señor. No hay 1000 años para acá y 1000 años para allá. La Biblia habla de milenios solo una vez en el capítulo 20 de Apocalipsis. Lo han hecho una doctrina. ¿Dicen amén? Ahora mira lo que dice. Ya vimos esto de Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo va a aparecer el Señor? Pablo sigue hablando y dice, en llama de fuego. ¿Dicen amén? En otra ocasión Pablo habla y dice, viene en llama de fuego. Y ahora vamos al capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses. Desde el versículo 1. Dice ahora, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué? Está cerca, viene, pero no sucederá si no suceden cosas antes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿Quién no vendrá? No está hablando del anticristo. Está hablando de qué? Del día del Señor y de nuestra reunión con Él. Dice, no vendrá el Señor, y eso es lo que nos interesa, el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No vendrá el Señor sin que antes venga, ¿qué cosa? Presten atención a ese término, apostasía. Fíjense, el Señor no va a venir sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, porque ahora vamos a analizar al hombre de pecado. ¿Quién es? ¿Qué cosa es? Bueno, no va a venir el Señor, Jesucristo no viene sin que antes venga, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es apartarse de la fe, apartarse de la sana doctrina. Apostatar de la fe no es solo negar la fe, sino predicar y vivir un evangelio falso, contrario al evangelio predicado por Jesús y los apóstoles. Si te apartas de la sana doctrina, el Señor le llama apostatar de la fe. ¿Dicen amén? Bien, recuerden eso, que es clave. Mira lo que dice ahora. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí empiezan las doctrinas, el anticristo. Fíjense, Pablo no menciona al anticristo, aunque está hablando de lo mismo. Pero Pablo no le llama anticristo. ¿Pablo cómo le llama? Este es Pablo. ¿Cómo le llama Pablo? El hombre de pecado, ¿qué cosa? El hijo de perdición. Recuerden una cosa, el anticristo va a jugar con la ignorancia de los creyentes. Por eso ustedes ven que el movimiento de apostasía, Satanás va a trabajar para que el creyente no lea Biblia ni sepa Biblia, porque esa es la materia prima del anticristo. El anticristo va a usar a gente que está en la iglesia, pero no sabe ni papa de la iglesia. Tiene experiencia, tiene emociones, tiene sensaciones, pero no conoce la palabra. Y por eso usted ve que nos cuesta tanto leer la Biblia, nos cuesta tanto congregarnos, porque es un programa que está más allá de nosotros, es un programa que Satanás lo tiene en marcha y vamos a ver sus raíces. ¿Dicen amén? Si ustedes ven el libro de los Hechos, dice todos los días, diga todos los días. Todos los días en el templo y por las casas, todos los días, no cesaban de estar juntos, de adorar al Señor. Eso se acabó. Ese fuego se acabó. Esa adoración se acabó. Ese gozo, ese calor, ese fuego se acabó. En algunos momentos de la historia la iglesia lo ha recobrado otra vez. ¿Le llamamos a eso cómo? Avivamiento. Aleluya. ¿Dicen amén? Bien, dice aquí ahora, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, y mira cómo dice aquí, el cual se opone. ¿A qué se opone? ¿A qué? Contra todo lo que se llama Dios
¿O es objeto de qué? De culto, tanto que se sienta en él. Mira lo que va a venir y lo que ya vino, sin que la gente se dé cuenta. Mira, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar, ¿por qué? Por Dios. Dice también, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, ¿qué cosa? Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, dice Pablo en sus días, hay algo que en el presente lo está deteniendo. ¿Dicen amén? Pero a su debido tiempo, fíjense lo que dice Pablo. Fíjate en los términos. Debido tiempo. ¿Por qué dice debido tiempo? Porque hay control del tiempo por Dios. Este hombre de pecado no es que se sale con la suya, no es que Satanás se sale, es que Dios, que está al control en el corredor del tiempo, en su debido tiempo Dios hace que aparezca. Dicen amén a lo que estamos hablando. Aleluya. Nada se sale del control de Cristo. Mira lo que dice, porque ya está en acción el misterio. Diga misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Algo que está en oculto, algo que no se ha manifestado, que está en oculto. ¿Dicen amén? Es una obra secreta, sagaz. ¿Dicen amén? Pero dice, se va a manifestar. En los días de Pablo ya estaba en acción el misterio, diga misterio, el secreto de las tinieblas, el misterio de iniquidad. El programa del diablo, el plan de Satanás, dice, ya está en acción, dice Pablo. Ya está en acción. Pero hay quien al presente lo está deteniendo. Aleluya. Ese presente no es nuestro presente, es el presente de Pablo. Hace 2000 años. ¿Dicen amén? Dice Pablo ahora, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que lo detiene sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense, dice que cuando se manifieste, dice que el Señor matará a ese inicuo. Mira lo que dice, porque ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Y parece un ser personal, él se ha quitado. Hay quien al presente, y todo parece indicar, hay alguien que está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo cuando sea quitado lo que al presente lo detiene, a quien el Señor matará. ¿Con qué matará? Con el espíritu de su boca. Dicen amén. El espíritu de la boca del Señor es su palabra. El Señor no se tiene que fajar. Lo único que tiene que decir el Señor es se acabó. Dicen amén. ¿Cómo el Señor construyó el universo? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. El espíritu de su boca, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Jesús no se tiene que fajar. Jesús no tiene rival. Él solo tiene que aparecer y decir, se acabó el tiempo. Aleluya. Ahora dice, el Señor matará con el espíritu de qué? No es que hay un espíritu en la boca del Señor. Acuérdense que Apocalipsis es un libro simbólico. Matará con el espíritu de su boca y destruirá ¿con qué? Esta expresión matará con el espíritu de su boca. La expresión en griego no es
que lo va a matar, que lo va a aniquilar, sino que lo va a debilitar. La primera expresión, matará con el espíritu de su boca, quiere decir que donde va a aparecer ese espíritu apóstata, ese movimiento apóstata, lo que lo debilita es cuando aparece la sana doctrina y la palabra de Dios. Donde quiera que se ha manifestado el movimiento apóstata y donde quiera que el hombre de pecado e hijo de perdición ha avanzado en el tiempo, cuando la iglesia regresa al contenido de la sana palabra, la sana doctrina, la sola escritura, el ministerio de la iniquidad se reliega. ¿Dicen amén? Es repelido. Entonces, no solamente va a ser limitado en su acción, sino que será destruido. Ahí sí es final. ¿Con qué va a ser destruido este movimiento? Con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga en su segunda venida, entonces será aniquilado. ¿Entienden lo que estamos hablando? Ahora voy a ir a los detalles, pero quiero hacer otra vez la semblanza del hecho. Dice el apóstol Pablo: hermano, nadie lo saque de paso con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, porque no va a venir el Señor sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Dicen amén? Y se va a manifestar a través de la apostasía. ¿Qué se va a manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a ver ese vínculo, hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Qué significa? Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Dicen amén? Ahora, dice, lo único que pasa es que al presente hay algo que lo está deteniendo. Pero cuando lo que lo detenga sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Vamos a ver qué es lo que lo detiene. ¿Dicen amén? Bien, pero antes de ver lo que lo detiene, vamos rapidito a lo que dice Juan para determinar si es un individuo del que está hablando la palabra de Dios. Es un individuo. El anticristo es un individuo. Vamos a ir allá. Vamos ahora a primera de Juan capítulo 2. Trata de leerlo porque te van a caer arriba donde quiera que tú estés. Como Satanás va a trabajar con creyentes, el mundo se va a llenar de creyentes. Todo el mundo cree. Trump cree, Van cree, Marco Rubio cree, todo el mundo cree. Dicen amén a lo que estamos hablando. El que estaba fajado con Trump, ¿cómo se llama el presidente anterior? Biden cree. Es un genuino católico, cree. Aleluya. Así que ya eso de estar, que yo creo en Cristo, no te sirve mucho solo creer. Aleluya. Ya está de moda creer. Todo el mundo que te ve, que sale ahora de la Casa Blanca, ya sale con su crucecita, ya está de moda. Y va a llegar un momento en que todo el mundo crea, ya se está trabajando, lo vamos a ver el domingo que viene, acerca de crear una religión neutral que convenga a todo el mundo. Una unión de judíos, cristianos, dicen amén, árabes, todo el mundo. Un sincretismo religioso. Ya lo vamos a ver el domingo que viene. Aleluya. Ya en Arabia Saudita, dándote un anticipo, ya hay un área donde pusieron 3 templos, católico, islámico y judaico, para que haya confluencia. Ya se está conversando donde se eliminen todos los problemas. Acuérdate que va a venir paz y prosperidad. Y cuando digan paz y prosperidad, dice el Señor, destrucción repentina vendrá. Porque solo Cristo es la paz del mundo. Aleluya. Ahora, ¿cuántos creen que es maravilloso lo que dice la palabra del Señor? ¿Dicen amén?
Y ustedes se van a dar cuenta que cuando venga ese tipo de religión, la Biblia dice claro que el que no se identifique con esta nueva está fuera de base, va a ser perseguido, habrá tribulación, porque tú tienes que comulgar con lo que hay. Estuvo a punto de fraguarse casi en los Estados Unidos. Trump se levantó y un movimiento se ha levantado y le ha hecho un poco de presión, pero ahora hay tremenda guerra en la Casa Blanca. Porque el movimiento, el misterio de la iniquidad está en acción. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es una lucha contra de Trump y Mox. Esto no es una lucha entre Estados Unidos. Esto es una lucha entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Mira lo que dice. Vamos rapidito a ver en estos versículos si es uno, y al final te diré qué significa hombre de pecado. Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 22. Mira lo que dice. Mira lo que dice Juan acerca de lo que él le llama anticristo, que Pablo le llama, ¿cómo le llama Pablo? Hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Cómo le llama Juan? Anticristo. Juan le llama anticristo, y al mismo tema Pablo le llama hombre de pecado. ¿Y qué cosa? Hijo de perdición. Inicuo le llama Pablo. Ahora, porque si Pablo es el apóstol de los gentiles, está lleno del Espíritu Santo, y hay una palabra anticristo que tiene que ser clave, ¿cómo es posible que a Pablo no se le reveló? ¿Dicen amén? Por eso ustedes se van a dar cuenta porque es necesario en una iglesia el estudio bíblico, que no está de moda. Y no está de moda, nadie quiere venir, la gente va a poner mil pretextos, pero te vas a quedar analfabeto y te va a coger la corriente del anticristo. Porque es una guerra de detalles, no te vas a dar cuenta. La guerra del anticristo es de detalles. Mira lo que dice. Hijitos, ¿qué cosa? Ya es el último. Ok, ¿qué dice Juan? Ya lo vimos el domingo, hace 2 domingos atrás. ¿Cuándo es el último tiempo? Ya. Ya es el último tiempo. ¿Por qué es el último tiempo? Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué cosa? Viene, y Pablo está hablando del advenimiento del hombre de pecado que se va a manifestar. Es el mismo tema. Dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, ¿qué cosa? Han surgido ¿cuántos? Pero noten el vínculo. Dice, según vosotros oíste que él, ese artículo está en singular o plural. Singular, que el anticristo, diga el anticristo. Bien, parece que es un individuo, ¿sí o no? Ustedes oyeron que el anticristo viene. Mira lo que inmediatamente dice. Así ahora han surgido ¿cuántos? Muchos. Entonces el vínculo es entre él. Está hablando de él, y ahora ¿de cuántos anticristos dice que han surgido? Muchos. ¿De qué está hablando? Porque está hablando del anticristo que viene y dice, así ahora han surgido ¿cuántos? Muchos. No es él, sino muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo se vincula? Vamos a verlo. Dice, salieron de nosotros, dice, por eso conocemos en el versículo 18 del capítulo 2, han surgido muchos anticristos, y por eso conocemos que ese ¿qué? El último tiempo. Pablo decía, todavía Cristo no viene, pero recuerden que Pablo muere y el último apóstol que queda vivo, ¿cuál es? Juan. Ya en los días de Juan, ya Pablo había muerto, ya en los días de Juan, dice Juan, oye, ustedes oían que viene. Ya es el tiempo, porque han surgido ¿cuántos? Muchos. De modo que el tiempo de la apostasía estaba en su ebullición. ¿Dicen amén? Y dice ahora, por eso conocemos que es el último tiempo. Dice el 19, salieron ¿de dónde? De nosotros. El anticristo no sale de los políticos, no surgió en los gobiernos ateos políticos, no surgió en los gobiernos seculares.
¿De dónde nace el anticristo? En la iglesia. Porque el anticristo divide a la iglesia. Siembra una falsa doctrina en la iglesia. La guerra de Satanás no es con Irán. La guerra de Satanás no es con el Medio Oriente, con Hamás. La guerra de Satanás es contra Jesucristo. ¡Aleluya! Contra el reino de Dios. Y mira ahora, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué cosa? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y qué interesante que el versículo 20 dice lo que lo contraataca. Dice, pero vosotros tenéis la unción de ¿quién? Y conocéis. Ustedes no son analfabetos de la verdad. Aleluya. Ustedes tienen la unción del santo y conocen todo. Y si ustedes prosiguen, mira lo que dice el apóstol Juan. No les he escrito como si ignoraseis qué cosa. La verdad, porque el arma del anticristo es la mentira, es la falsa doctrina. Yo no les he escrito a ustedes como si no conocieran la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es ¿qué cosa? Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, ya se dieron cuenta que dice él y ahora dice muchos. El anticristo es el anticristo y son muchos. Pastor, ¿qué significa eso? Por fin, ¿es un anticristo? ¿Es un hombre que viene a gobernar el mundo? ¿O en el corredor de la historia van a surgir muchos anticristos? Exactamente. Entonces, ¿qué cosa es anticristo? No está hablando de un individuo. Mira lo que dice Juan para clarificar la idea. ¿Dicen amén? Vamos ahora a primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, está hablando de nuevo del anticristo, pero ahora mira cómo le llama. Muchos ¿qué? Falsos profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Alguien tiene un concepto corto de lo que es un profeta? Un profeta es el que tiene un mensaje de parte de Dios. Entonces, un falso profeta es el que tiene un mensaje falso. Dicen amén a lo que hablamos. Escuchen, ahora que está el internet, ustedes van a ver qué significa el internet en todo este proceso, cómo Satanás tiene una herramienta extraordinaria para globalizar la mentira. Y todo el mundo está en las redes sociales hoy. Aleluya. Mire, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ya vino en carne, ¿qué cosa? El que no cree, todo Israel, la gente están dándole beso a Israel y diciendo de Israel, y los cristianos están tan ilusionados y romanos. Israel no reconoce al Mesías. Lo amamos. La salvación viene de los judíos. Se van a salvar en el futuro por la misericordia y la fidelidad de Dios. Pero ahora están perdidos. No hay nada que esperar de los judíos ahora, sino arrepentimiento y fe y reconocer al que mataron. Deja el romanticismo ahora con los judíos. Que si la tierra es santa, que si el aceite es santo. El único que es santo es el Mesías que mataron. ¡Aleluya! Y hay una iglesia evangélica que ahora no sabe. Ahora Israel. Y hay pastores llorando. Yo creí ahora que ya Israel se iba a arrepentir. Jerusalén es la meca de la familia gay.
en el Medio Oriente. ¿Cómo allí va a estar el Señor? Abominación. ¿Por qué? Porque mataron al Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé si ustedes dicen amén a lo que estoy hablando. Es fuerte, pero es la verdad. No es la iglesia quien tiene que estar romántica con Israel. Es Israel el que tiene que recibir de la iglesia el mensaje verdadero. La iglesia está tan perdida, tan en pañales, tan analfabeta, que ahora está yendo a ver si los judíos tienen un mensaje para ellos. Ahora mismo los cristianos evangélicos que están en Israel están padeciendo persecución, tienen miedo de decir que son cristianos, los cristianos que están en Jerusalén. Porque la primera persecución a la iglesia no vino del mundo, vino de los judíos. A Pablo lo intentaron matar, lo apedrearon. ¡Aleluya! Por la fidelidad de Dios a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, Israel se va a salvar. Pero no se va a salvar de otra manera, llorando, quebrantándose y reconociendo al que mataron. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Mesías que ya vino. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Ahora, aleluya. Ahora mire, si no te pierdes y saca pasaje, yo quisiera ir a Israel para ver allí. ¿Dicen amén? ¿Eso te importa? Una riqueza cultural tremenda. Estar allí, puedes tener incluso una experiencia pero no es que el aire de Israel salva. Ahí están esa gente sin Cristo. Quien salva es Jesucristo, no es Israel, es Cristo. Hay gente que para orar tiene que ser aceite de Jerusalén. Aleluya. Ahora mira lo que dice. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahora dice no algunos, todo espíritu. Diga todo espíritu. Todo espíritu, pastor, ¿cuánto? Todo espíritu que no confiesa, aleluya, no me importa si tú eres musulmán, si eres judío, si eres cubano, si eres latino, si no confiesas que Jesucristo ha venido en carne, no eres de Dios. Aleluya. Dice ahora, y todo espíritu, la gente no lee la Biblia, porque el evangelio moderno es empírico y es obra de Satanás, es emociones, es experiencias, pero no Biblia y doctrina. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ¿qué cosa? Es el espíritu de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ¿qué? Que viene y que ahora, ¿qué dice? Ya está en el mundo. Ahora, el anticristo que está hablando Juan, habla de un espíritu. ¿Dicen amén? Diga un espíritu. Esa es la palabra clave. El anticristo, desde luego que hay individuos, pero está hablando. Cuando la Biblia habla del espíritu de Caín, tú no vas a buscar a Caín. La Biblia no dice que es el espíritu de Caín o el espíritu de Jezabel. Si usted lee Apocalipsis, quítame esa mujer de la iglesia, espíritu de Jezabel. Ahora en el momento presente, dime tú que nosotros empecemos a buscar dónde está Jezabel, dónde está Caín. Es un espíritu. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Desde luego
que va a estar encarnado en individuos y en muchos individuos, y se va a organizar con muchos individuos. ¿Quién es ese espíritu? El espíritu de Satanás, la serpiente antigua. ¡Aleluya! Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste, ¿quién? El hombre. Ahora, ese hombre no es Bartolomé Masó, dicen amén, Mussolini, es Hitler. La iglesia se pasó mucho tiempo señalando así: oye, qué cara de anticristo tiene Fidel. Yo creo que ese es. En todo el corredor de la historia, la iglesia ha estado buscando un hombre, porque al estar interpretando que hay un hombre que va a gobernar al mundo que se llama anticristo, la gente, y es el Papa, yo creo que era Francisco. No, parece que es este que llegó ahora. ¿Dicen amén? No está hablando de un hombre en específico, está hablando de un espíritu que va a ser encarnado en muchos hombres. Porque el anticristo al mismo tiempo son muchos anticristos. ¡Aleluya! ¿Quiénes son, pastor? Todo el que niega, diga todo el que niega. Todo el que niega la identidad de Jesús, que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino al mundo en la primera venida, ese es anticristo. ¡Aleluya! Y hay gente que está esperando que Cristo viene a reinar en la segunda. No te estoy hablando de mundano, de la iglesia. No. Cuando Él vino la primera vez, no reinó. Él viene a reinar en la segunda. Tú estás negando que Cristo es rey. Tú estás negando que ya Él fue exaltado hasta lo sumo, que ya se le dio un nombre. Él le dijo a los discípulos en cuanto los vio resucitados: oigan, toda potestad. ¿Cuánta potestad? Toda potestad. El rey soy yo. Díganle a todo el mundo que yo soy el rey. Postergar el reino de Dios es negar la identidad de Jesús. ¡Aleluya! Ahora, dice: se manifestará el hombre de pecado. Diga hombre de pecado. Ese hombre es un término genérico. Es un tipo de hombre. Es un perfil de humanidad que va a aparecer. Se llama hombre de ¿qué? De pecado. En griego la palabra es anomos. No dice hombre de pecado. La palabra en el original griego dice el hombre anomos, que significa el hombre sin ley, el hombre que se opone a la ley. Por eso la Biblia en la traducción le llama hombre de pecado. Diga hombre de pecado. Dice el apóstol Pablo: primero va a venir la apostasía, porque no puede surgir si la iglesia no se aparta de la verdad. ¿Dicen amén? El diablo no puede, el anticristo, los que dividen a la iglesia, no puede aparecer si hay sana doctrina. Por eso ustedes ven todos los movimientos que han surgido de teología de la prosperidad y toda la invasión que está llenando la iglesia. No puede surgir el anticristo que divide a la iglesia si no hay apostasía. ¡Aleluya! Y ustedes van a ver cómo Pablo dice: porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¡Aleluya! Vamos a ver todo eso el domingo que viene. Pero ahora, hombre de perdiz, hombre de pecado, es un género de hombre. Ustedes van a ver por qué es tan importante ideología de género. ¿Dicen amén? Porque la gente está viendo ideología de género. ¿Cómo la insertas dentro del contexto bíblico? ¿Cómo insertas la teoría de la evolución en todo el proceso de anticristo? La teoría de las razas y ahora la ideología de género. Domingo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora mira,
Por eso es que ustedes ven que ya lo último que hay ahora, la ideología, la teoría de la evolución presentaba a un hombre que nace de los animales y la materia se organiza en tal manera. Esa es la ideología de Mary Angel, la ideología marxista que nace de la teoría de Darwin de la evolución. Presenta a un hombre que sale de un mono y la materia se organiza en tal manera que da a luz la conciencia. Pero estaban presentando que lo más elevado aún todavía del universo es el hombre, ¿sí o no? Es decir, salió del animal que no piensa y de momento salió el ser pensante. ¿Dicen amén? Pero nació un ser con conciencia. Después viene la teoría de las razas o ideología de las razas, donde presenta una raza como superior a todas, pero todavía está presentando a una raza digna, una humanidad que está por encima de, aunque era falsa las dos cosas. La ideología de género va hacia el, por eso es hijo de perdición. La combinación hombre de pecado, hijo de perdición, es un hombre de pecado que se va convirtiendo en hijo de perdición. A ver si usted entiende lo que va a decir Pablo. Dice Pablo, va a surgir un tipo de hombre en el futuro, va a surgir un tipo de hombre que se va a deshumanizar tanto, va a ir él degenerándose tanto, se va a convertir en un hijo de perdición, va a perder toda la esencia humana que tiene. ¿Dicen amén? Ahora, pastor, ¿y cómo lo califica Pablo a ese tipo de hombre? Mira lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, está hablando de lo mismo Pablo, vendrán tiempos como peligrosos, dice, porque habrá hombres, habrá un hombre, dice un hombre, no dice un hombre, habrá ¿qué? Hombres, un género, un perfil, un tipo de hombre va a surgir. Ese hombre, ese tipo de hombre va a estar en la iglesia, ese tipo de hombre va a estar en la política, ese tipo de hombre va a estar en la cultura, ese tipo de hombre va a estar en la educación. Va a surgir un tipo de hombres. ¡Aleluya! No es un hombre que va a surgir, van a surgir hombres. La humanidad se va a degenerar. Por eso, cuando tú vayas a hacer, ¿quiénes están gobernando hoy el mundo? El narcotráfico gobierna naciones, el crimen organizado está gobernando el mundo. ¿Por qué? Porque surgieron hombres. Y esos hombres son presidentes de países, y esos hombres son presidentes de iglesias, de concilios. Surge de todo, lo vamos a ver el domingo que viene. Mira lo que dice, porque habrá hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más? Vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Tú sabes qué es sin afecto natural? Insensibles. Haciendo negocio, ¿verdad? Pero insensible, sin afecto natural. ¿De dónde vino el COVID? Todavía no. La gente dice, ¿y ya se acabó? ¿Ya se fue? ¿Quién lo mató? Tú no lo entiendes si no entiendes esto. No que vino, lo que viene. Todavía se está estudiando porque hay tantos niños autistas, parece que los reproducen
¿De dónde nacen? ¿De dónde salen? Ahí está Estados Unidos estudiando eso. Insensibles. Mira lo que dice. Sin afecto natural. Lo que viene ahora es una bomba. Sin afecto natural. ¿Qué viene ahora? Implacables. Ellos determinan quién vive y quién no vive. Vamos a matar un poco de gente. Resolvemos el problema de la humanidad matando un poco de gente. Porque usted se da cuenta que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ya lo veremos el domingo que viene. Es decir, es alguien que no cree en absoluto. Él es Dios. Él usurpa el lugar de Dios. Es relativista. No hay culto a Dios. No hay Dios. Yo soy el Dios. Así van a ser los hombres. ¿Dicen amén? Dice: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Qué buena gente son. Todo el mundo trajeado y todo el mundo habla bien. Todo el mundo está graduado de Harvard. ¡Aleluya! Todo el mundo está habemus papam. ¡Qué lindo! Sale el humo. ¡Aleluya! Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dicen, evita. El domingo que viene vamos a seguir con lo que sigue diciendo de eso. ¿Cuántos dicen amén? Esos tiempos postreros ya están. Mucho más en gestión que en los días de Pablo. Organizado, acomodado. Vamos a ver la relación entre la primera bestia y la segunda bestia, la que sale del mar y la que sale de la tierra. La gente cree que la primera bestia es la misma segunda bestia, pero la primera sale del mar y la segunda ejerce su poder en presencia de la primera. Si es en presencia es otra bestia. Y la primera bestia es el Imperio Romano, que terminó siendo el Imperio Católico Romano y persiste en la profecía bíblica hasta el fin de los tiempos. Roma nunca desaparece de la profecía bíblica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero la clave es, ¿qué hacer? Dice Pablo. Te doy un anticipo, dice Juan. Ustedes tienen la unción, tienen al Espíritu Santo. Ustedes conocen la verdad. Y el mensaje de Juan, como el de Pablo, es, hermanos, permanezcan en la sana doctrina. Ustedes van a ver después la importancia del mensaje de las 7 iglesias. ¿Dicen amén? ¿Por qué es tan importante el mensaje de las 7 iglesias? Para esos días difíciles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entre tanto llega el domingo, léete Apocalipsis 3 en tu casa. Lee un poquito más de Biblia. Tómate tiempo para aprender la verdad. Vuélvete a leer Primera y Segunda de Tesalonicense. No seas analfabeto bíblico. Para el que me está escuchando, deja el analfabetismo. Deja la ignorancia de la verdad. No seas un cristiano empírico. La materia prima del anticristo son cristianos analfabetos en la palabra. Dice que son como la ola del mar. Van y vienen porque no saben nada de la Biblia. Cualquiera lo engaña. ¡Aleluya! Y no estamos esperando al anticristo. ¿A quién estamos esperando? A Cristo. ¡Aleluya! ¿Sabe cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? Cristo viene pronto. Yo nací con eso. Cristo viene pronto.
En Cuba los cristianos pusieron en todas sus casas: solo Cristo salva. Ya eso se ha perdido. Hay que volver ahí. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volver a estar con Él. Tenemos que volver a estudiar la palabra. Tenemos que volver al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Allí donde estás, levanta tu mano y dale gracias al Señor. Cierra tus ojos y dile: gracias porque yo te conozco, Señor. Alaba al Señor, que tú no estás en la ignorancia, tú estás en la verdad. La sangre de Cristo te ha lavado. El Espíritu Santo te guía. La unción del Santo guía tu vida. Y tienes la palabra de Dios que alumbra como antorcha en lugar oscuro. La palabra escrita, el GPS de los cristianos. ¡Aleluya! Como cantaba Marino, hay que volver a estar con Él. Hay que volver a conversar con Él. ¡Aleluya! Padre, bendice a tu iglesia. Gracias porque estamos en estos estudios. Despierta nuestros adentros y permite que estemos viviendo mientras manejamos, mientras trabajamos, con la conciencia iluminada, avivada, despertada por tu Espíritu. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes. Retén la verdad que te ha sido dada. Retén la fe que tienes en Jesús. Él es el Hijo de Dios que vino en su primera venida al mundo. Pero es el Hijo de Dios que también vendrá en su segunda venida. ¡Aleluya! Y queremos reunirnos contigo, Señor, en ese día. Que tú nos encuentres no como la iglesia falsa, sino como la iglesia verdadera. Que tú nos halles no como la cizaña, sino como el verdadero trigo. Que nos encuentres no como las vírgenes fatuas, sino como las vírgenes prudentes, con aceite de Dios, con el Espíritu de Dios dentro. ¡Aleluya! Bendice a tu iglesia, levanta a tu iglesia. Glorifica tu nombre y sácanos de aquí, Señor, hoy con la conciencia de que a pesar de que hay muchos anticristos, nosotros seguimos creyendo en Jesucristo. Nosotros somos de Cristo, somos el pueblo de Dios. Creemos que tú viniste en la primera venida como el Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y no estamos esperando anticristo. Señor, peleamos contra los anticristos, esperando al Cristo verdadero de la gloria, que en cualquier momento aparecerá. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Que la boca de la iglesia se llene del mensaje de Cristo y no del mensaje anticristo. Que nuestra expectativa sea en ti, Señor, y que te podamos decir: sí, ven, Señor Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza. Sea tu iglesia levantada en el poder del que vive, sin temor, Señor, con gozo, con fe, con paz. La batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. No ganaremos, sino que ya ganamos. Te damos gloria, honra y alabanza en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.